Miércoles Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. San Mateo nos da cuenta del momento de la traición de Judas, que algunos sitúan en el miércoles de la semana de la Pasión, uno antes de la última cena, o sea, hoy. Y por eso la tradición primitiva de ayuno cristiano fue miércoles y viernes. El motivo era ese: miércoles por la traición y viernes por la pasión. Esto creo que lo comentamos. Queda claro de este relato que no fueron los sumos sacerdotes a sobornar a uno de los discípulos para que entregasen a Jesús, este Jesús que se les escurría, sino que fue uno de los íntimos discípulos a ofrecer entregarlo y a pactar cuánto recibiría por esa execrable traición. La mayor, la más criminal y la peor deslealtad, es decir, la más incalificable traición de la historia, se estaba cumpliendo. 30 monedas de plata fue el precio de la ignominia, el precio de la sangre de Cristo. Llegan los días de los ácimos, de los panes sin levadura, que los judíos comían en la octava de Pascua, los días que recuerdan la fuga del pueblo hebreo de Egipto, de la liberación, cuando no había tiempo a leudar el pan. El primer día de los ácimos era cuando se sacrificaba el cordero pascual. Se acercaba Pesaj, la Pascua judía, que recordaba el paso del ángel exterminador por Egipto, cuando dio muerte a todos los primogénitos de hombres y animales de los egipcios, pero no tocó a ninguno de Israel. Porque esa era la conmemoración en el tiempo de Jesús, y no el paso del Mar Rojo como fue después, como es ahora. Id a la ciudad, a casa de quien sabéis. Se está refiriendo al lugar donde preparar la cena para celebrar la Pascua. Id a la ciudad, a casa de quien sabéis. Así lo presenta Mateo. Mientras Marcos da otros datos. Dice que sigan un hombre que lleva un cántaro con agua. Bueno, verdaderamente es una señal, porque los cántaros con agua los llevaban las mujeres. Y donde entre, esa es la casa. Y con iguales señas lo relata San Lucas, agregando que quienes iban a buscar la casa para preparar la Pascua eran Pedro y Juan. Esa casa, la de la última cena, sería de la familia de Marcos, el evangelista, que es además donde se reunían luego a orar. Y al atardecer, cuando la luz de aquel jueves va menguando, se disponen el Señor y sus discípulos en torno a la mesa. Y Jesús a todos anuncia que será traicionado, será entregado por uno de ellos. El momento es para todos de gran tristeza. Y las preguntas: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Es como decir: ¿tú has pensado eso de mí? ¿En qué puedo haberte traicionado? Son preguntas con un trasfondo de incredulidad de quienes se saben
Sí, claro, pecadores, pero no al punto de traicionar a su maestro, a su Señor. La liturgia presenta este relato evangélico de la traición con el desenlace a la que ella lleva, porque la primera lectura es del tercer canto del siervo sufriente, el siervo de Yahvé, que hace alusión a la flagelación y las afrentas a las que será sometido durante la pasión. Y el Salmo insinúa el momento en el que Jesús echa a los mercaderes del templo. Me devora el celo de tu templo, dice, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Y retratando anticipadamente de siglos la crucifixión, dice, espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Bueno, este es el trasfondo. Tras el anuncio de la traición ya pactada y tras poco ejecutada, la pasión del Señor en su cuerpo, en la soledad de su alma, el dolor aún más intenso de su espíritu, digamos, el culmen de esa pasión. Y también Judas preguntó, ¿soy yo acaso, maestro? Aquí vemos un detalle no menor. Mientras los demás discípulos le preguntan, ¿soy yo acaso, Señor? Judas no le dice Señor, sino Maestro. Para Judas, Jesucristo no es su Señor, dejó de serlo. Casi en un susurro, Jesús pronuncia la confirmación. Tú lo has dicho. Los demás discípulos no se dieron cuenta, no se dieron por enterados. Eso no lo dice San Mateo en este Evangelio, pero sí se deduce del Evangelio de San Juan, que fue el de ayer, cuando dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y relata el evangelista que los discípulos no entendieron a qué se refería. Volvemos esta vez también a la traición y a la figura del traidor. ¿Por qué Judas llega a entregar al Señor? ¿Cómo pudo llegar a eso? Cuando se permite que el mal se meta en el corazón y no se lo rechaza y se va dejando que se vaya arraigando, entonces se puede llegar a atrocidades, de a poco. Y el mal es multifacético, es decir, tiene muchas caras. En el caso de Judas, era la avaricia la que lo llevaba a robar de la caja en común, porque esto nos lo cuenta San Juan en su Evangelio. Y eso que era ladrón, muy posiblemente hizo que ambicionara grandes puestos y grandes fastos, y por cierto, grandes riquezas. Para quien así deseaba fuera su vida, su idea, la idea que tenía de Mesías, no encajaba para nada con aquella realidad que mostraba Jesús. Para Judas, un Mesías humilde y sufriente no se le presentaba ni como posibilidad en su mente. Y a medida que pasaba el tiempo y que Jesús decía que él esperaba, ser rechazado por los jefes del pueblo y puesto a muerte, aunque era sordo a sus palabras, como lo eran todos, de todos modos, lo que iba viendo, el rechazo de los encumbrados, de los jefes del pueblo, le hacía concluir que el camino que Jesús había emprendido lo llevaba al fracaso y no al éxito que él esperaba, según su medida. Judas ve en el abajamiento de Jesús, en su decidido camino a la cruz, un fracaso. Desilusionado de su Señor, por quien quizás al comienzo había sentido admiración, o más bien entusiasmo, diría, entusiasmo, fue paulatinamente cambiando esa entusiasta admiración o ese entusiasmo, nacido de su propio error, porque creía otra cosa que iba a ocurrir, fue cambiando por desprecio e incluso odio, ya que la obra del Señor frustraba sus ambiciones. La razón de la traición quizás no era obtener dinero por la traición, aunque sí lo fuera, sobre todo porque habría esperado sacar más de 30 monedas de plata, sino más bien la razón habría que buscarla por el lado de una suerte, también digo, de ciega venganza. Porque no midió totalmente, digo ciega porque no midió la consecuencia final. La prueba es que se ahorcó. Y también rencor hacia Jesús. Los jerarcas del judaísmo, sumos sacerdotes del templo, como decir los cardenales, ¿no? Es decir, los más altos prelados de la iglesia, es la semejanza, pactaron con Judas. Se ajustaron con él en 30 monedas de plata y desde aquel momento Judas
desde la oscuridad de su corazón, buscaba la ocasión propicia para entregar al Rey que él, en su trágica vida, no supo reconocer. En el fondo, esa es la tragedia del hombre: no ser santo, no buscar la santidad, no procurar serlo, no seguir a Jesús para unirse a Él, no encontrarse con Jesús cuando Él camina a tu lado, cuando Él ahora se ofrece perpetuamente en sacrificio redentor para rescatar lo perdido, y lo hace en cada misa. Jesucristo viene a nosotros en su palabra, está presente en su iglesia, en la Eucaristía, esperando en el confesionario al pecador arrepentido. Sí, de acuerdo, encontrarse con Jesús no es inmediato, porque Él viene a nosotros en última instancia a través de los hombres de su iglesia, de sus ministros, de sus pastores. Y hoy muchos de esos hombres no buscan a la oveja perdida, no celebran misas dignas en las que el neófito pueda reconocer la presencia de Jesús y de su sacrificio. Niegan gestos de adoración y de reverencia a la Eucaristía. Los confesionarios suelen estar desiertos y se distorsiona la palabra, se la tergiversa o edulcora de tal manera que la palabra calla, porque no es ella, sino un remedo burdo, una grotesca imitación, donde la verdad queda oculta y no es reconocida. Es cierto, muy tristemente esto ocurre. Entonces, cuando eso ocurre, el Señor golpea el corazón por vías desconocidas. Pero si el corazón, como el de Judas, se cerró a Jesús mientras dejó que Satanás penetre, la vida se pierde y se pierde para siempre. Qué grande es el misterio de la libertad del hombre. Y qué grande es la responsabilidad nuestra, de los sacerdotes, en la salvación de las almas. Tú lo has dicho. Cuánta tristeza en la respuesta del Señor a su traidor. Tú lo has dicho. Aquí empieza la pasión del Señor. Alabado sea Jesucristo.